¿Sabe lo que pasa? Que al estimar un rendimiento agresivo, primero estás pasando parte de la acumulación a la inversión, o sea, algo incierto, y menos peso sobre tus ingresos actuales, algo más cierto. Y segundo, estás asumiendo que la inversión agresiva que estás determinando se dará. El problema es que existe el riesgo que te quedes corto en el retiro. Me preguntan, Xavier, vi tu episodio, cómo me preparo para el retiro y me abrió los ojos. Tengo 28 años. Estoy preparando mi plan de retiro para determinar cuánto tengo que ahorrar. Estoy estimando lo más agresivo posible para que adquiera el rendimiento más alto y así ahorro lo menos posible hasta que la situación mejore. ¿Dónde estoy equivocado? ¿Qué puede que te quede corto en el retiro? Vamos con un ejemplo. Ok, digamos que yo tengo 28 años, estoy en un plan de retiro de mi empleador, lo cual le estoy aportando este dinero que estoy aportando acá, no estoy pagando impuestos y eso es importante en este ejercicio que voy a hacer en este episodio. Entonces yo tengo un administrador, ¿ok?, que me ofrece unos fondos, vamos a decir 6 fondos, con diferente tolerancia a riesgo, estilo de inversión, etcétera, etcétera. Ese dinero que yo pongo se invierte con el fin que cuando yo me retire, digamos, a una X cantidad, pues yo pueda disfrutar de ese dinero ahorrado. Ok, vamos a hacer el profile. Vamos a decir, Xavier, como le dije, 28 años, tengo ingreso actual de $50,000, edad de retiro 70 años, tasa de reemplazo 70%, que eso lo voy a explicar ahora, que básicamente es que yo estoy asumiendo que cuando yo me retire a los 70 años, lo que yo voy a necesitar es el 70% de lo que yo estoy ganando hoy. O sea, de esos $50,000, el 70%. Y entonces el ahorro anual es la pregunta del millón. ¿Cuánto yo tengo que ahorrar ahora que cuando yo llegue a los 70 años tenga el fondo suficiente, que entonces es el que yo voy a utilizar año por año para mantenerme en el retiro? Ok. Entonces, otro assumption. Las fuentes de jubilación sabemos que tenemos 4. Estas no van. Solamente voy a asumir que voy a estar recibiendo seguro social, ¿ok? Que puede ser, si no incluye el seguro social, la cantidad de ahorro que tengo que asumir es más. Y el dinero está en una cuenta de jubilación libre de impuestos. O sea, que pagaría impuestos una vez que me retire, pero no antes. O sea, que cuando yo estoy acumulando, lo estoy aportando antes de impuestos. Y eso es muy importante porque el costo de los impuestos también afecta el rendimiento de la inversión. Ok, habiendo dicho eso, cuando nosotros hacemos la planificación hay 2 periodos que tenemos que planificar. El periodo de la acumulación, que es el periodo donde yo voy poniendo la plata, y el periodo de la distribución, que es cuando yo estoy sacando la plata. Hay una edad de retiro, que en este caso es 70 años. Voy a asumir que mi expectativa de vida es hasta los 90 años. Puede ser más, puede ser menos. Eso es parte del riesgo de las estimaciones, porque no sabemos a ciencia cierta. Puede ser que me muera mañana. Pero vamos a asumir para el ejercicio voy a llegar hasta los 90 años. Y entonces empiezo a los 28 años. Ahora, yo voy a asumir, esto es otro punto importante en el ejercicio, que durante la distribución voy a recibir un 4.2%. O sea, que el fondo que yo tenga al momento de los 70 años que yo haya ahorrado, ese fondo va a estar en promedio generando un 4.2% de rendimiento. Ahora, basado en esos assumptions, yo tendría que tener 1.619.000. Este monto es el que yo tendría que tener en el retiro cuando decida retirarme a los 70 años. Una vez que nosotros sabemos este monto que tenemos que tener a los 70 años, digamos en mi caso a los 70 años, entonces ya yo puedo estimar cuánto yo tengo que ahorrar basado en el rendimiento estimado que estoy asumiendo. Digamos que me ofrecen estos 6 fondos y en estos 6 fondos me dicen que el rendimiento histórico de lo que se ha dado en el pasado, no necesariamente en el futuro, es este. Y si ustedes observan que va de ultra conservador hasta bien agresivo. Y en la medida que va siendo más agresivo, o sea, se va graduando hacia una posición más agresiva, el rendimiento va a ser mayor. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Asumiendo estos rendimientos, yo voy a irme a la calculadora y voy a cambiar estos rendimientos para ver el efecto que tiene en el monto de ahorro que tengo
que hacer. En la medida que yo asumo un rendimiento mayor, la cantidad de ahorro va a ser menor. Y viceversa. En la medida que yo asumo un rendimiento menor, el monto de ahorro tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque alguien tiene que asumir esa diferencia para poder lograr, en este caso, el 1.619.000. Entonces, o se lo pongo a la inversión o se lo pongo a mi bolsillo. Veamos. Ok, con esta calculadora lo que te voy a mostrar es cambiando el rendimiento de la inversión, el rendimiento que estamos asumiendo que se va a dar en ese periodo. En la medida que lo incrementas, el ahorro va a ser menor porque estás poniendo el peso en el rendimiento. Ok, pero vamos por partes. Ya definimos que la edad actual es 28. Me estoy retirando a los 70. Vamos a poner una expectativa de vida hasta los 90. No se preocupen por los números que les está dando porque todavía la calculadora requiere que le ponga más data. Vamos a asumir que no tengo dinero activos disponibles. O sea, estoy empezando de cero. No estoy ahorrando nada. Entonces voy a asumir una tasa de inflación del 3%, que puede ser 2, puede ser 4, you name it. Clave, como les había dicho en el gráfico anterior, voy a asumir que el crecimiento de la inversión durante el periodo de distribución va a ser de un 4.2%. Puede ser más, puede ser menos, pero eso depende de la tolerancia de riesgo, pero vamos a asumir que se va a mantener ceteris paribus, constante. El ingreso actual, $50,000, y vamos a poner una tasa de reemplazo del 70%, como ya habíamos dicho. Ok, otra cosa importante, estoy asumiendo que el seguro social se queda. O sea, voy a estar recibiendo un seguro social basado en mi ingreso actual, etcétera, etcétera, que son estimaciones. Entonces, yo tengo tres opciones. Anualidades que básicamente yo estoy acumulando y una vez que yo empiece a distribuir el dinero en el retiro, cuando llegue a los 90 no va a haber nada. O sea, me lo comí todo. Lo que ahorré, me lo como. El capital preservation básicamente es que el monto que yo tengo que tener cuando empiece el periodo de distribución, o sea, a los 70, ese monto yo lo quiero seguir manteniendo cuando me retiro. Cuando llego a los 90, perdón. O sea, empiezo a los 70 con una cantidad, a los 90 se quiere mantener esa misma cantidad. Y lo que viene siendo el Purchasing Power Preservation es que ese monto que tengo que tener a los 70, lo quiero preservar, pero que se mantenga con el cost of living. O sea, que siga ajustado a la inflación. Entonces, basado en esto, yo tengo tres modelos, ¿verdad? Tengo el modelo que me dice, el annuity me dice que tengo que tener, cuando llegue a los 70, un poco más de $1 millón, que fue lo que le mostré en el gráfico. El Capital Preservation es un poco más, y lógico, el del Purchasing Power Preservation es más todavía. Lo que yo voy a hacer, estos dos vamos a obviarlo por el momento porque no vamos a complicar el análisis, porque es más tiempo, etcétera, etcétera, lo cual hay que prepararles más gráficos, hay que hacerlo más demostrativo y el tiempo se complica. Y algunos se pueden quedar durmiendo. Entonces, lo que vamos a hacer, me voy a concentrar en este que está aquí. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, y ahí es donde nos vamos a concentrar en los cambios, porque cada vez que yo cambie, yo les voy a mostrar aquí que cuando yo cambie este número, que es el crecimiento durante la acumulación, que es el rendimiento estimado, este número que está acá va a cambiar. ¿Ok? Vamos a empezar a cambiarlo de menos a más. ¿Ok? Si yo pongo que el rendimiento durante la acumulación va a ser del 4.15%, observen cómo cambia aquí. Se va a $9,193. Si yo vengo y diga, no, yo voy a estimar un 5.69%, fíjense cómo ya el monto va cambiando, va bajando, porque en la medida que el rendimiento va siendo mayor, se estima que es mayor, pues tengo que acumular menos porque el que me está dando la diferencia para poder llegar a un poco más de $1 millón, me lo está dando la inversión. Si yo vengo y digo, no, voy a estimar un rendimiento del 7.63%, ya fíjense que baja a un poco más de $3,000. Si yo le pongo un rendimiento de 8.99, ya lo que tendría que ahorrar son $2,487. Si yo vengo y digo, no, un rendimiento del 10.22%, ya lo que tengo que ahorrar son $1,746.
Y si yo vengo y le pongo el rendimiento, que es el que yo estoy asumiendo, el más agresivo, de 11.20%, fíjense que lo que tendría que correr son $1,313. O sea, para poder lograr esa cantidad que tengo que tener a los 70 años, según estas estimaciones, este ejemplo, que tengo que tener 1.619.000, en la medida que yo aumente el rendimiento estimado, menos ahorro tengo que tener y viceversa. Entre menos rendimiento asuma, más ahorro tengo que aportar, porque estoy decidiendo que entre menos rendimiento, el dinero ahorrado tiene que venir de mi bolsillo. Entre más rendimiento, menos dinero viene de mi bolsillo. Todo eso que les expliqué, vamos a resumirlo en este gráfico. Claramente muestra. Aquí está el rendimiento, ¿ok? Y estos son los montos. En la medida que el rendimiento aumenta, el monto de ahorro que tengo que hacer disminuye. ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando la responsabilidad a la inversión y viceversa. En la medida que el rendimiento disminuye, el monto de ahorro aumenta. Y eso es clave. Si ya vimos que en la medida que yo asumo un rendimiento mayor, el ahorro, por tanto, es menor. Y viceversa. En la medida que yo asumo un rendimiento menor, el ahorro tiene que ser mayor para cubrir la diferencia, porque yo tengo que lograr, vámonos al gráfico, tengo que lograr esto que está aquí. 1.619.000, porque basado en la premisa que le puse, eso es lo que yo tengo que estimar para poder lograr mantenerme ceteris paribus en el periodo de distribución, o sea, en el retiro. Ahora, ¿qué pasa si el portafolio, cuando yo fui acumulando, me produjo un 7%? Entonces yo lo que quiero ver es, si el portafolio me produce un 7% y yo estuve ahorrando basado en diferentes rendimientos, yo quiero saber cuánto me paso de ahorro y cuánto me quedé corto de ahorro. Porque si yo estoy asumiendo, por ejemplo, que el rendimiento va a ser un 11.2% y ya vimos que el ahorro son un poco más de $1.300, pero el portafolio me produjo un 7%, hay un desfase ahí. ¿Cuán corto me voy a quedar? Y viceversa. Si yo estuve ahorrando asumiendo que el rendimiento iba a ser un poco más del 4%, pero en realidad me produjo 7, o sea, me produjo más, quiere decir que yo ahorré más de lo que debía haber ahorrado. Quiero saber esa diferencia. Y ese es el gráfico que les voy a mostrar. Ok. Si ya estamos viendo, este es el monto que necesitamos nosotros acumular, ¿verdad? Que bueno, que Xavier necesita acumular, en este caso hipotético, era de 1.619.000. Fíjense, si yo ahorré basado en un rendimiento del 4.15% y el fondo me produjo un 7%, quiere decir que yo ahorré de más. Hay un desfase. Lo mismo me pasó con el 5.9%. ¿Por qué? Porque estuve ahorrando más de lo que el fondo me produjo. Ahora, sin embargo, fíjense, en la medida que yo asumí un rendimiento mayor al 7%, estuve ahorrando menos, por tanto, el desfase es mayor. O sea, me quedé corto. Y si yo asumo un rendimiento bien agresivo del 11.2% y el fondo me produjo 7%, yo me quedé corto por casi $700.000. Esa diferencia, cuando llegué a retiro, asumiendo en este ejercicio ceteris paribus, me quedé bien corto. Cuando se supone que yo debí haber ahorrado 1.619.000 porque asumí que el fondo me iba a dar un rendimiento del 11.2% cuando me lo dio un 7%. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿qué vas a hacer cuando llegas a los 70 años? ¿Cómo vas a revertir esa situación? Conclusión. ¿Ya viste el riesgo que corres estimando un rendimiento bien agresivo por el simple hecho de ahorrar menos? Si fuera tú, trataría de irme menos agresivo en la estimación, pero no tan conservador que corre el riesgo también de acumular de más, afectando mis necesidades actuales.
Lo que haría en ese escenario es entre un 5 y un 8% si mi tiempo de inversión es más de 10 años. Ahora, toma en cuenta que este rendimiento estimado que estás utilizando, hay que considerar los costos administrativos del fondo, los gastos operativos que cobran los administradores del fondo, el famoso costo de marketing que se conoce como el 12B1 y la comisión de ventas si el caso aplica. ¿Por qué? Porque entre más alto el costo, menos rendimiento tendrás. Y revisa cada año cómo va el plan para ver si tienes que hacer ajustes en el ahorro, sea para arriba o sea para abajo.